Una buena manera de cobrar cierta agilidad, destreza con el manejo de las herramientas que poseen estas aplicaciones, en el caso particular del SketchUp, es ingresar a la construcción en el espacio de algunas figuras que son primitivas, también llamadas figuras básicas, ¿no? Estos cuerpos o figuras tridimensionales que estamos viendo en una fotografía son los que nos van a permitir practicar el uso de algunas herramientas, ya sea de construcción o de modificación para el fin correspondiente. Obviamente vamos a empezar con la más básica, un paralelepípedo, que si es completamente proporcional, estaríamos hablando de un cubo. A todas las figuras les vamos a dar dimensiones precisas para que ya practiquen ustedes también esto del dimensionamiento, ya sea con la unidad predeterminada, que en nuestro caso es el metro, o inclusive usar algunas medidas o dimensiones, o mejor, sistema de dimensiones alternativos, como podría ser milímetros o centímetros, que son submúltiplos de la unidad que estamos manejando. Por ejemplo, si quisiéramos construir un cubo de 3 metros por 3 metros, la secuencia sería la siguiente. Ingresar a R, que sería la base de la figura en cuestión, R. Vamos a fijar que el programa, dependiendo de dónde ustedes orientan la vista, va a empezar a construir inicialmente una figura, un cuadrilátero, ¿ya? Que puede ser con las proporciones áureas o un cuadrado perfecto. Pero si nosotros queremos darles dimensiones precisas, es cuestión de, en el caso de esta figura bidimensional inicial, decirle que sea 3,3, ¿no? Y enseguida ingresar a la alternativa ágil de extruir esta cara en el eje Z, ¿no? De forma que el cuerpo aparezca a partir del empuje de ese plano. Entonces entran a la letra P de empujar, ¿no? Y estiran de forma que hagan crecer esa cara, convirtiéndola en un volumen también de 3 metros de altura. 3, enter. En consecuencia, este objeto, en el presente caso un cubo, se ha generado de una manera ágil, muy simple, y como verán, cumpliendo un primer objetivo, ¿no? Generar esta figura, o ese cuerpo. Por si acaso es conveniente recordar que esta geometría es el fruto del encuentro de varios planos. En el caso del cubo, en realidad de 6 planos, por eso justamente también tiene como figura regular o como cuerpo regular el nombre de hexaedro, ¿no? 6 caras. Eso se puede apreciar cuando ustedes toman una de las caras, cualquiera de ellas, ¿ya? Una vez que el cuerpo ha sido construido en el espacio, toman una de las caras y suprimen, o sea, la hacen desaparecer. Se van a dar cuenta que el interior es hueco, ¿ya? De esa forma estaríamos verificando, comprobando de la hermenéutica con la que con esta aplicación se generan los volúmenes en el espacio. Vamos a hacer un control Z hacia atrás para que esa cara se vuelva a restituir, se restituye. Un objeto común y corriente como el que estamos viendo está constituido por caras, aristas, son los trazos que hacen como costuras o de esquinas en este tipo de cuerpos, y por último vértices. Los vértices son los puntos que unen las aristas, ¿ya? En este caso 3 aristas estarían confluyendo en un punto denominado vértice. En consecuencia, un cuerpo estándar en el SketchUp está constituido por caras, aristas y vértices, ¿ya? El tratamiento de las caras, como han visto hace un rato, puede implicar su desaparición, ¿ya? Y lo mismo ocurre con las aristas.
pueden tomar una arista y si hacen desaparecer una de ellas, como es una costura, van a desaparecer las caras implicadas o las que están siendo comprometidas con la presencia de la misma, ¿no? Hemos hecho desaparecer una arista, como no existe la costura, entonces en consecuencia las caras que se unían a través de esa arista también han desaparecido. Vamos a ir hacia atrás para restituir las caras. Primero, bueno, en realidad la arista y en consecuencia las caras que estaban vinculadas. Si ustedes quieren elegir más de una cara o más de una arista, es cuestión de tomar la tecla mayúscula y proseguir con la selección. Van a ver que aparece un signo más, menos, que implica selección o deselección de un componente del cuerpo que estamos modificando. Por ejemplo, deseamos comprometer en una selección a estas tres caras, sueltan la tecla, sueltan el ratón, suprime, fíjense, las caras han desaparecido, pero como no hemos elegido las aristas, estas se han quedado como vectores solamente en el espacio. También pueden elegir más de una arista. Digamos, estas dos aristas, suprimir, fíjense, esta se ha quedado colgando y la desaparición de las dos elegidas han implicado también la desaparición de las caras con las cuales estaban siendo relacionadas geométricamente. Vamos hacia atrás, restituimos la figura. De esa manera ustedes pueden manejar más de un componente o de una parte de la construcción de una figura para hacer alguna modificación, que más adelante podemos aplicar a mover, copiar, rotar, etc., ¿no? Hacer cambios de tamaño. Se van a dar cuenta en el resto del manejo de estas herramientas y en la consecuente construcción del resto de figuras que tenemos aquí en este reto, ¿ya? Entonces, de esa forma habríamos concluido la explicación y algunos detalles del manejo o opciones que nos brinda esta aplicación para administrar los componentes o las partes que geométricamente definen una figura. A estas alturas es conveniente incorporar la explicación relacionada al manejo de una herramienta importante en la construcción y modificación de los objetos que tenemos en pantalla en esta aplicación. Nos referimos a la herramienta Erase o borrar, representada por la letra E del teclado. Les va a aparecer un GB, un borrador, cuya utilización obviamente está orientada a que ustedes se sobrepongan o arrastren sobre la parte o componente que quieren eliminar de la geometría de un cuerpo. Por ejemplo, una arista. Como hace rato veíamos, si es una arista, automáticamente las dos caras que están vinculadas por la misma desaparecen también. Y así pueden ustedes eliminar los componentes que creen conveniente, casi como desarmando la geometría que hace un rato representaba un volumen. Ya vamos a restituir con la herramienta deshacer. Y les había presentado una herramienta que será en su momento importante para hacer las modificaciones correspondientes. Un detalle interesante es que, volviendo a la herramienta de selección, que es muy similar a lo que ocurre con CorelDRAW, por ejemplo, herramienta de selección, ustedes antes de utilizar la herramienta mencionada hace un rato, borrar, pueden hacer selecciones múltiples de la siguiente forma. ¿Ya? El programa tiene esto una particularidad bastante, digamos, singular. En el presente caso me refiero a la selección múltiple de componentes de los cuerpos. Si quieren hacer una selección simple, solo tienen que hacer un clic, ¿no? Hace un rato mencionábamos, si quieren añadir más componentes a esa selección, pulsan la tecla mayúscula, les aparece ese signo que implica añadir a esa selección más componentes o quitar
de esa selección algunos componentes. Notarán que la tecla mayúscula o Shift oprimida sin soltar le añade un signo más y menos al cursor en ese propósito, ¿no? De añadir o quitar componentes a la selección. Otro detalle interesante en ese afán es, fuera de la pulsación simple, que la hemos ido practicando hasta hace un rato, es la pulsación doble, que implica la selección de la cara y el contorno o borde o límites que definen su geometría, ¿no? Doble clic. Cuando hacen doble clic no solo se ha elegido la cara, sino también, en este caso, las aristas que la definen geométricamente o la limitan. Si la hacemos desaparecer, notarán que además se han eliminado, han desaparecido las aristas que estaban vinculadas a esa cara. Vamos a deshacer, giro hacia atrás. Y por último, la selección completa del cuerpo, que está vinculado a partir de los componentes que he mencionado, aristas, vértices y caras, con triple clic en el mismo botón. Estamos hablando siempre del botón izquierdo. 1, 2, 3. Notarán que ahora todo el cuerpo ha sido seleccionado, todo el volumen. Y si pulsan suprimir, este va a desaparecer por completo. La selección múltiple que acabo de mencionar, utilizando la tecla mayúscula, la selección simple, la selección compuesta con doble o triple clic, son recursos que los vamos a ir gestionando regularmente a lo largo de las explicaciones, ¿no? De esa forma es recomendable que ustedes hagan una práctica de la utilización de esos procedimientos y agilicen en alguna circunstancia la selección de alguno o más componentes y los puedan, por ejemplo, borrar, mover, copiar, rotar, etcétera, aspectos que los vamos a ir viendo en el transcurso del resto de los cuerpos que vamos a ir reproduciendo. Bueno, como ya hemos hecho generado un cubo y deseamos desplazarlo o moverlo, porque en este lugar quisiéramos construir, por ejemplo, una especie de ladrillo o paralelepípedo, es cuestión de hacer triple clic para seleccionar el objeto entero, completo, 3 clics, entrar a la tecla mover y tomándolo de uno de sus vértices, notarán que el vértice o punto final se destaca cuando usted se acerca, desplazarlo a otro lugar para que no nos perjudique en la posición o en la ubicación del nuevo sólido. Bien, vamos a hacer ahora la construcción de un paralelepípedo, dándole un carácter de seguimiento lógico a lo que habíamos hecho hace un rato, ¿no? Un cuerpo con caras paralelas. Igual hacemos, nos fijamos medidas, este es el objeto que queremos construir, ¿no? Nos reposicionamos, utilizamos R para definir la base de ese objeto, ¿ya? Lo podríamos hacer a ojo de buen cubero, pero hemos quedado en darle medidas precisas. Notarán que cuando ustedes están moviéndose con el cursor, dándole la proporción correspondiente en la parte inferior, en el lado derecho inferior, van a aparecer las medidas que nos sugieren la relación de tamaños en uno y en otro sentido. Notarán que el primer tamaño es el delgado y el segundo es el que le da profundidad a este cuerpo. Entonces, en ese sentido, sabemos qué medida primero tenemos que introducir y después qué otra para que la figura bidimensional inicialmente se estampe. Por ejemplo, 50 centímetros sería 0.5, digamos 6. O sea, medio metro por 6 metros. Y la altura quisiéramos 2 metros. Entonces, entramos a la herramienta empujar, P,
Y esta cara que se autoselecciona, notarán que apenas nos acercamos se autoselecciona, la empujamos hacia arriba y oprimimos o ingresamos la unidad correspondiente. 2, Enter. Habríamos generado un paralelepípedo de un espesor de 50 centímetros, una profundidad de 6 y una altura de 2. Pasando a otra figura, concretamente el de la pirámide de base cuadrada, lo que hacemos es inicialmente dibujar una figura, un cuadrilátero, que tenga dimensiones precisas, y lo que hacemos es colocar la cúspide. Y la cúspide, como van a ver enseguida, es un procedimiento un poco especial, pero lógico a partir de la explicación que hicimos hace un rato, ¿no? Es decir, manipular uno de los componentes de la geometría que tienen estas figuras en SketchUp. Inicialmente R para la base, vamos a suponer que también tiene las mismas dimensiones del cubo, 3,3, un cuadrado, y para que la cúspide aparezca de una manera ágil, sencilla, sin complicaciones, estoy utilizando una alternativa por si acaso, es decir, hay varias maneras de generar una pirámide, pero voy a hacer la más ágil, ¿ya? Dibujamos dos líneas con L que sean diagonales en el plano que representa al cuadrado, dos diagonales, así. Y como el programa puede mover aristas, vértices o planos, lo que hacemos es mover el vértice, que es el encuentro de estos dos trazos. Ingresan a la herramienta M de mover, se acercan, las aristas son autoseleccionables, por si acaso. Se acercan a esa arista y si hacen clic van a ver que esa arista ya se mueve, pero lo está haciendo en el plano XY. Nosotros queremos que vaya hacia arriba. La forma de bloquear el movimiento en uno de los ejes es utilizar los cursores del teclado. Hay cursor hacia arriba, sería eje Z. Cursor hacia la derecha, el eje X, y cursor hacia la izquierda, eje Y. Como quiero en el eje Z, pulso, oprimo la tecla hacia arriba, del teclado estoy hablando, el cursor, fíjense, se va a bloquear el eje Z, y sin soltar esa tecla le doy la dimensión, digamos 3, Enter. Esa pirámide se habría construido con 3 de altura. Esta sería la cúspide, que antes estaba como vértice coplanar, o era coplanar, es decir, estaba en un mismo plano que el plano, o mejor dicho, que la cara que lo contenía, ¿no? Y era el encuentro de dos trazos que antes se comportaban como diagonales y ahora se comportan como las aristas de esta pirámide. De esa manera pueden crear una figura de esa naturaleza. Para crear el objeto, estos últimos objetos que son o que tienen caras planas, ¿ya? Se utilizan otro tipo de consideraciones y recursos. El que es un prisma de base poligonal, a esta figura se llama prisma de base poligonal. El ejemplo que tenemos es un hexágono, o sea, de base hexagonal. Lo único que tienen que hacer, y para que nos salga orientado tal como viene en la ilustración, es colocar las vistas, o la vista mejor dicho, de forma que en la cara poligonal nos salga como la orientación de construcción geométrica. En este momento, si dibujamos un polígono, que es esta figura, no tiene, por si acaso, acceso abreviado. Si dibujamos un polígono, fíjense, este polígono nos va a salir echado o dibujado sobre el plano XY. Y eso es lo que no ocurre en el ejemplo, ¿se dan cuenta? En el ejemplo este más bien está orientado sobre una de las elevaciones. Lo único que tienen que hacer es cambiar la orientación en ese sentido y dibujar el polígono. Fíjense, ahora no está saliendo correctamente.
Como es hexagonal, no hay problema, miren, está fijado ya en 6. De todas maneras, si quisieran cambiar la cantidad de lados del polígono en la parte inferior, aquí, antes de dibujar, apenas ingresen a la herramienta, se van a dar cuenta que se puede controlar la cantidad de lados que quieran que tenga su polígono. Ya está fijado en 6, ya es un hexágono, entonces no tenemos que hacer mayores cambios. Lo que hacemos es, a partir de la inscripción de esta figura en un círculo que tiene un determinado radio, vamos a pensar que ese radio es 2 metros, ya está, dibujar la figura correspondiente. Ya tenemos la figura orientada tal como viene en la ilustración. Lo que hacemos ahora es empujar esa cara con la tecla P y darle la apariencia tridimensional que estamos buscando, digamos con una profundidad de 5 metros. Igual que hace un rato, como ahora se está interponiendo geométricamente con la fotografía que tenemos para resolver estos ejemplos, entramos a la herramienta selectora, 3 veces clic, 1, 2, 3, y movemos esta de forma que, primero, esa es su esquina, se vaya al punto origen, 1, y segundo, después se desplace a otro sitio para que no nos perjudique en el resto de los ejemplos. En el caso del cono truncado, pero de facetado, este es un cono facetado, ¿ya? Más o menos el procedimiento empezaría o se iniciaría como hemos visto. Para el ejemplo vamos a tomar también una base hexagonal, echamos al polígono, construimos, digamos, de 1.5 de radio. Notarán que el polígono está inscrito en un círculo de esa dimensión, estoy hablando del radio, 1.5, y también lo extruimos hacia arriba, en este caso, de forma que inicialmente nos va a aparecer un prisma común y corriente, ¿no? Un prisma es un objeto que extruye una cara de una figura X en el eje Z, digamos 3 metros. Pero nosotros lo queríamos truncado y como viene en la ilustración, ¿cierto? Es decir, un prisma, o mejor dicho, una especie de pirámide con base hexagonal, ¿ya? Truncada, ¿no? Un troncocono, ese es el nombre correcto. Lo que hacemos es lo siguiente, utilizar la herramienta que se llama escala. ¿Ya? La herramienta escala está representada por la letra S y en consecuencia lo que hacemos es tomamos, seleccionamos la cara superior, ingresamos a la selección de esa cara, van a ver que aparecen unos marcadores de color verde. Y si ustedes mueven uno de los marcadores, van a ver que hay un crecimiento o decrecimiento de esa figura y cuando uno se concentra solo en uno de los marcadores, ese crecimiento o decrecimiento afecta de forma asimétrica. En consecuencia cambia la proporción de la cara. Como nosotros queremos hacer algo simétrico y concéntrico además, pulsan la tecla Control, van a ver que va a haber un cambio interesante respecto a las posibilidades de este manejo y se va a concentrar el programa simétricamente o en el centro de la selección correspondiente. Entonces, yendo a una de las esquinas, ustedes hacen el cambio del tamaño de esa cara. Y en consecuencia construyen o modifican su tamaño, su escala y consiguen generar la figura pretendida. La vamos a desplazar a un costado para que ese tronco cono no nos perjudique. En orden de dificultad, yo colocaría al cilindro y al cono truncado para que podamos explicar su construcción, ¿ya? Cilindro y cono truncado. Van a ver que las últimas que vamos a hacer al final, es decir,
la esfera y el cono común y corriente, que tiene una cúspide tipo pirámide, son las que tienen algunas consideraciones complementarias importantes para que se construyan correctamente. El cilindro es fácil y ágil, ¿no? Es cuestión de dibujar un círculo y lo hacemos con la letra C como herramienta, o mejor dicho, acceso abreviado a la construcción de un círculo. Toman un centro cualquiera, se extienden el radio, definen el radio, digamos 1.5 también, y lo único que hacen es darle una apariencia tridimensional extruyendo la cara circular a la altura que ustedes crean, y por inferencia lo podemos igualar a lo que es la altura del cubo. Fíjense, es cuestión de esa cara llevarla como referencia a la altura. Fíjense cómo da ahora la referencia esta arista de la altura del cubo, para que el cilindro también tenga esa misma dimensión. Va a notar que las figuras circulares, estamos hablando de círculos, elipses, arcos, etc., en realidad están constituidas geométricamente por una sucesión de trazos. En realidad son polígonos que tienen una cantidad de lados, ¿ya? Normalmente los elementos completos, 24 lados. Eso es, digamos, es el valor predeterminado para este tipo de geometrías. De lejos no nos afecta mucho, pero cuando nos acercamos se puede apreciar lo facetado o poligonal que es esta geometría, ¿ya? Se puede pulir aquello, los vamos a enseñar posteriormente, es decir, se puede afinar aquello, pero por ahora valga solamente esa aclaración. Ya tenemos el cilindro y lo que vamos a hacer es reubicarlo, ¿no? 3 veces clic y lo movemos a otro sitio para que podamos proseguir con el ejemplo del cono truncado. Igual, círculo de 1.5, extruimos y lo mismo a la altura del cubo, para agilizar. Y lo que hacemos, muy parecido a lo que es el tronco cono, es darle otro tamaño a la cara superior. Seleccionamos la cara, usamos S de escala y control para que ese cambio sea en base al centro o a la, como también se llama, al baricentro de esta figura, de este círculo, ¿ya? Al centro geométrico. Control, sin soltar el control, la tecla control, hacemos el cambio de dimensión. Van a notar también que llegado a la mitad aparece una especie de salto que el programa reconoce, ¿no? Este es el 50% de ese redimensionamiento. Entonces puede decir que este es un cono truncado al 50% de la dimensión de la base. Lo movemos, lo desplazamos para proseguir. Culminando esta clase donde hemos podido apreciar el manejo de las herramientas básicas o nativas que posee el SketchUp y lograr además hacer la composición geométrica espacial del reto que nos hemos planteado, es decir, de estas 9 figuras, vamos a proseguir con el caso del cono, ¿ya? Y al final la esfera. Resulta que estas figuras no tienen una herramienta específica para ser constituidas, ¿ya? En consecuencia tenemos que usar una variante que posee esta aplicación para generar estos cuerpos a través de un procedimiento de gestión de perfiles, ¿ya? En otras palabras, tenemos que imaginarnos cómo son los perfiles de estas figuras. En el caso del cono es un triángulo, ¿no? Es cuestión de imaginarse que ustedes han seccionado esa figura con un plano de corte y van a ver que ahí en realidad vamos a hallar un triángulo. Y en el caso de la esfera, un arco de medio punto, ¿no? Son las secciones que después podrían ser parte de la geometría final, ¿no? Entonces hay que utilizar
una herramienta muy particular de SketchUp, que en otras aplicaciones se llaman herramientas de revolución, pero en esta aplicación se llama herramienta Sígueme, ¿ya? Entonces, dibujan un triángulo, pero lo hacen en el plano correspondiente, o sea, no lo vamos a hacer echado, ¿cierto? Entonces, dibujamos en un plano perpendicular a la pantalla, dibujamos un triángulo. Lo vamos a hacer vinculándonos o acercándonos al punto origen para que no nos perdamos en el espacio, ¿ya? Digamos de 4 de altura, 4 metros, con otra línea, la base, digamos que sea 1.5, y cerramos este triángulo de esta forma. No es como les decía hace un rato, dibujar la sección de la media sección de lo que sería un cono. Entonces tomamos este triángulo con doble clic y lo desplazamos a otro lugar para que podamos, a través de la herramienta Sígueme, que enseguida les presentamos, generar la geometría que estamos pretendiendo, el cuerpo que estamos pretendiendo, o sea, un cono. Para utilizar la herramienta Sígueme necesitamos de una trayectoria, solamente tenemos ahorita el perfil. La trayectoria para los elementos que se construyen a través de ese procedimiento llamado revolución, es decir, que giren en base a un centro, es un círculo, ¿no? En el caso del cono y de la esfera, círculos completos. Si fueran figuras parciales, obviamente pueden usar, mejor dicho, figuras incompletas, ¿no? Como un arco o cualquier otra trayectoria en realidad. Por ahora vamos a utilizar lo que es un círculo. El círculo se va a posicionar en el centro de la base. Damos a círculo, ingresamos a este lugar, ¿ya? Y asegúrense de que el círculo esté asentado en el piso, ¿ya? Porque van a notar que si ustedes se acercan a uno de los planos de una geometría que está existente o que es existente, está presente en la pantalla, asume automáticamente diferentes orientaciones, ¿no? Fíjense, está orientado perpendicular al eje verde, este perpendicular al eje rojo y este al azul, o sea, al Z. Entonces lo que quieren hacer es orientar el círculo siempre en base al eje Z. Para asegurarse ese aspecto, es cuestión de oprimir una sola vez la flecha hacia arriba. Notarán que el círculo se va a destacar en el color y ya no va a cambiar de orientación, aunque se acerquen a otros planos o a otras figuras, ya no va a cambiar su orientación. Entonces, ahora se acercan al que hemos dicho, al centro del triángulo, en realidad al centro de lo que va a ser el futuro cono, y hacen un círculo de cualquier dimensión, porque lo que estamos haciendo es dar solamente una dirección a la trayectoria de construcción geométrica. Desháganse ahora con la herramienta selectora del plano, solamente del plano interior del círculo, quédense con el contorno, y ahora es cuestión de seleccionar ese contorno con un clic e ir a la herramienta Sígueme, que es esta. Esta es la herramienta Sígueme. Ahora lo que les va a pedir es que ustedes hagan clic en el perfil que quieren hacer que se siga a través de esta trayectoria. Y el cono va a ser generado en un solo clic. Lo movemos, lo desplazamos a otro lugar. M de mover. Fíjense, el círculo, o sea, la trayectoria se ha quedado, no necesitamos más, nos deshacemos de ese círculo. Para la última figura, que es la esfera, lo que vamos a hacer es dibujar, siguiendo más o menos procedimiento para el cono, ¿ya? Es decir, los pasos, dibujar un arco de medio punto y después darle una trayectoria circular, ¿ya? Para ello, inicialmente dibujamos una línea que tenga en el eje Z, ¿sí? O sea, se pinte de color azul, digamos 3 metros, y orientando esta línea hacia la vista de elevación, elegir la herramienta arco. Hay hay 4 maneras de utilizar la herramienta arco. Les recomiendo la primera, la que se dibuja en base a 2 puntos, ¿ya?
Y los dos puntos están definidos por este transportador, cuyo centro va a ser la mitad de la línea, del trazo, ¿no? Entonces, dibujamos el arco como si estuviera manejando un compás. Ya tienen la sección. Entran a la herramienta círculo, se aseguran con la flecha hacia arriba de que este círculo esté asentado en el piso. Cualquier dimensión, no se olviden. Se deshacen del relleno del interior del círculo, toman esa trayectoria, hacen clic en la trayectoria y otro clic en la sección que acaban de generar. Y la esfera se va a construir. Se deshacen del círculo y el procedimiento ha terminado con los 9 objetos que nos habíamos comprometido en base a la ilustración que hemos conseguido para hacer la explicación en estos procesos que son primarios, básicos en el manejo de SketchUp. Hay un detalle final para terminar esta clase. Notarán que estos dos cuerpos se han pintado de un tono un poco más oscuro con relación al resto. Y es porque los procedimientos o la geometría o algún paso ha hecho de que se utilice el inverso de la cara que normalmente se emplea para la construcción de las figuras en SketchUp. Y en el caso de la pirámide notarán que esta automáticamente ha descubierto la parte inferior, es decir, no tiene una tapa inferior. Para empezar, esto podemos completar con una línea, es cuestión de trazar una línea, ¿sí? Una línea repetitiva sobre una de las aristas. Se va a cerrar, se van a cerrar todas las caras. Y lo que hacemos ahora es invertir la tonalidad de estos dos cuerpos para que adquieran la misma apariencia del resto. De la siguiente forma, con 3 clics, seleccionan el cuerpo en cuestión, botón derecho, o sea, opciones contextuales, y le dicen invertir caras. Fíjense, lo que han hecho es voltear en realidad el plano que tiene esas dos tonalidades, una tonalidad externa, una tonalidad interna, muy parecido a lo que son las cartulinas, y lo mismo hacen con la esfera. 1, 2, 3, botón derecho, invertir caras. Ahora todos los cuerpos tienen una misma apariencia, unificando, homologando el conjunto que ahora llamaríamos una escena 3D. Nos deshacemos de la figura que teníamos de referencia, de la imagen o ilustración, y ese conjunto estaría concluido. Hasta pronto.